gran tema, Manuel, Sí. el día de hoy, infidelidad. ¿Qué sabemos de esto? Fíjate que cuando estaba pensando en este tema, se me vinieron muchas ideas a la mente. Entonces me gustaría empezar por un poco la historia de la infidelidad, ¿no? Creo que a nosotros los hombres se nos ha permitido ser infieles prácticamente por toda la vida, con consecuencias o muy leves o sin consecuencias. En cambio, creo que para las mujeres ha sido mucho más difícil, ¿no? Claro, y históricamente hablando, por supuesto que ha sido mucho más difícil para las mujeres, ¿no? Porque antes, y todavía hoy en muchos de los casos, el poder económico lo tienen los hombres, ¿no? Entonces muchas veces la infidelidad recae en esta parte, sobre todo históricamente, cuando pues, la infidelidad era algo completamente diferente a lo que vivimos ahora, ¿no? Que tenía que ver con esta parte en donde los hijos tendrían que ser del mismo papá, ¿no? Y la única manera que sabíamos que era del mismo papá era si tú no me eras infiel, porque si mi pareja me era infiel, yo no sabía si ese hijo era mío o de alguien más. Entonces se tenía que castigar a las mujeres que eran infieles fuertemente para asegurarme que ese era mi hijo y que yo le iba a heredar a ese hijo. Todavía hoy existen 9 países que hay pena de muerte contra las mujeres que son infieles, o sea, con esta misma historia. Claro, y esta parte de la apedreada y como bíblicamente, ¿no? La mujer adúltera era castigada y matada a pedradas. Y entonces el problema en esa época era económico para los hombres. Yo quiero heredar a mi hijo, entonces si no estaba seguro, me enojaba y hacía cosas como asociadas con el Estado, con la iglesia, perjudicando a las mujeres. Y entonces creo que los dolores para los hombres era no saber si era mi hijo y a quién heredar. Era un tema económico, pero para las mujeres era un tema de vida o muerte. Claro, por supuesto que sí. Y como tú dices, en 9 países sigue siendo una situación de vida o muerte, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, esto cambia cuando aparece el amor romántico. Exacto. ¿No? Y ahora el amor romántico tiene que ver con la parte emocional, con la parte de estar enganchados, tú y yo somos uno mismo y vivieron felices para siempre. Y entonces en ese momento lo que sucede es que cuando hay una infidelidad, el dolor es emocional, porque yo estoy esperando el tema de amor romántico, el tema de somos uno mismo, como tú dices, pero aparte que espero que mi pareja satisfaga todas mis necesidades sexuales, emocionales, económicas, intelectuales, de compañera, de todo. Sí, de amistad, de absolutamente todo, ¿no? Y hay como una paradoja en la que estamos viviendo, porque mi pareja tiene que llenar todos esos áreas de mi vida, pero al mismo tiempo seguimos viviendo en una cultura en donde la infidelidad está permitida para los hombres, ¿no? Ustedes siguen haciendo hasta bromas, entre más mujeres tienes, más macho eres, ¿no? Sí, y creo que en la cultura de ahora los hombres seguimos como haciendo énfasis, nos hace como, entre comillas, más hombre presumir que tuve una infidelidad, presumir que he tenido varias, a diferencia de las mujeres que cuando tienen una infidelidad lo ocultan, lo esconden, porque si no son catalogadas como prostitutas, son catalogadas como mujeres fáciles, y eso les socialmente es un tema fuerte. El otro día leí un artículo en donde decía que un hombre para cometer una infidelidad tarda 15 minutos y una mujer tarda 3 meses, ¿no? Me parece que es un dato así como muy al aire, pero lo que sí creo que sucede es que como para los hombres está permitido, una vez que siente el impulso es mucho más fácil acercarse, coquetear, empezar con este juego, ¿no? Aunque todo está cambiando, porque cada vez hay más mujeres que pueden hacer eso, que son, o sea, la infidelidad, cuando menos en mi consultorio, ya es muy pareja entre hombres y mujeres. Entonces empieza a haber ahí un cambio. Y creo que el cambio tiene que ver con que en el momento que las mujeres salen a trabajar a la vida pública, pues entonces se vuelve mucho más fácil que exista infidelidad de las mujeres y de los hombres. Antiguamente, pues ¿con quién eran infieles los hombres? Pues con los 2 tipos de mujeres que salían a trabajar, que eran las secretarias y las prostitutas. Claro. Y las mujeres siempre había como el chiste de pues, con el lechero, porque era el único que entraba a la casa, ellas estaban en la casa todo el tiempo. Y además estaban vigiladas todo el tiempo, Así porque es. aunque
el marido saliera a trabajar, estaban los hijos, estaba la suegra, estaba la vecina, estaba todo el mundo que vigilaba. Entonces no había la posibilidad de tener un espacio para ellas. Sin embargo, desde la historia, las amantes siempre han sido, y hasta la palabra habla de amor, eran las que daban amor a las parejas o a los hombres, y las esposas eran más bien como un tema social, cultural, económico, y creo que hasta la fecha todavía hay algunas ideas de ese estilo, que con la amante hay una parte sexual más importante y a veces hasta de cariño y amor. Sí, la parte muy romántica, ¿no? Y me parece que además tiene que ver con esta parte como de las responsabilidades, porque con la esposa hay que cumplir, porque hay que pagar colegiaturas, que se pague la renta, la salud, que haya que comer, cómo educar a los hijos, o sea, que tiene que ver con la parte del amor, de la seguridad. De la seguridad, porque yo creo que ese es el tema. Creo que el matrimonio se ha convertido en una institución que se vuelve más como de estructura, de obligaciones, de rutinas, que da certeza para tener una familia, que da certeza para la sociedad, pero que muchas veces no ayuda para los temas de amor, porque el amor necesita todo lo contrario, necesita de incertidumbre, necesita de ser transgresor, necesita de lo oculto, de lo prohibido. La pasión, la ¿no? pasión. La pasión. Esa parte tiene que ver con la pasión, con el jugueteo, ¿no? Cuando se vuelve la vida de matrimonio rutinaria, con los hijos, la hipoteca, el perro y todo lo demás, deja poco espacio para la pasión. Claro, por supuesto. Y entonces hay que buscar la pasión en algún lado. Y creo que la mayoría de las parejas nos perdemos en esta parte de ir a buscar la pasión. Porque sí hay que trabajarla. Cuando estás en la primera etapa del romance, la pasión llega sola. Claro. ¿No? Te escondes, hablas por teléfono, vamos a echarnos una escapadita, todo el tiempo estás en el jugueteo, ¿no? Pero esa etapa del enamoramiento no dura mucho tiempo, claro. Y después de cuando mucho 1 o 2 años, cuando mucho, claro, se acaba. Y ahí es donde tienes que trabajar y empieza el tema del amor. Porque aparte, ya cuando termina esa primera etapa, sales a la calle, trabajas, y el deseo no se casa con nadie. O sea, el deseo es algo que los seres humanos seguimos deseando. Cuando ya cumplí mi deseo con mi pareja, pues el deseo baja porque ya se cumplió. El deseo tiene que ver con algo que cuesta trabajo, que no está cumplido al 100%. Sí, y entonces hay que empezar a crear, ¿no? A reinventarte como pareja y buscar el tiempo y buscar las oportunidades de hacer cosas diferentes. Y sí requiere de esfuerzo. Por supuesto, porque si no, pues lo más fácil es buscar el deseo en otro lado. Y parecería también que todo el mundo, los casados quieren estar solteros o divorciados y los solteros quisieran estar casados, porque aparte esto es algo de nuestros tiempos, no estamos nunca conformes con lo que tenemos, en el sentido que siempre pensamos que la felicidad está adelante, que la felicidad está afuera, y no trabajamos por nuestra propia felicidad interna. Así es. Y bueno, la otra de las cosas que a mí me parece importante, Manuel, es que el día de hoy, en este amor romántico, sí hay una regla de fidelidad. Sí, cuando empezamos en una relación, estamos pensando que es una relación de exclusividad y que vamos a ser fieles, ¿no? De las dos partes. Y que vamos contracorriente, porque los seres humanos no somos monógamos. Claro. Está comprobado que los seres humanos somos polígamos, y entonces la cultura nos hizo monógamos, pero siempre hay este tema. La cultura me ayuda a ser monógamo, pero tengo siempre este dilema Yo ahí voy a diferir contigo. Yo creo que hay personas Ajá. que son de naturaleza monógamas. Pero culturalmente, porque biológicamente no existe ningún mamífero. Puede ser cultural, creo que tiene que ver con los valores. Claro, o sea, pero ya es cultural. Es cultural, biológicamente, sí. como mamíferos, no hay mamíferos que sean monógamos. Pero sí existe esta parte en donde a mí me llama mucho la atención cuando alguien me dice, es que a cualquiera nos puede pasar. Y yo siempre les digo, no es cierto. Claro que no, eso estoy de acuerdo, porque tú decides. Tú decides. Así es. Así es. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre hombres y mujeres cuando descubren una infidelidad? No, yo creo que el dolor que se vive cuando descubres una infidelidad es terrible y es igual en hombres y en mujeres. No creo que tenga nada que ver, pero lo que sí
me queda claro es que es de los dolores más grandes que a mí me ha tocado ver en mis consultantes. Sí, parecería como que todo se derrumbó, todo se destruyó, hasta todas las canciones, todos los versos, tienen que ver mucho con esto, ¿no? Como si la confianza básica de la pareja se rompió. Claro. Y recuperar esa confianza básica se vuelve complicada, porque aparte, la persona que descubre la infidelidad quiere saber detalles, quiere saber todo lo que sucedió. ¿Tú crees que eso le sirva a la persona? Mira, yo primero me gustaría irme un pasito hacia atrás, ¿no? Porque además hay desde síntomas físicos. O sea, esta parte en donde sienten que se les sale el corazón, el estómago se les va al suelo, no pueden dormir, tienen el corazón acelerado todo el tiempo, ¿no? Y es un pensamiento constante de qué es lo que está pasando, como tú dices, ¿no? Como si se les hubiera quitado el suelo. Yo siempre les digo que estás viviendo el tsunami, ¿no? O sea, es esta parte en donde tú estabas de vacaciones y de repente te llega una ola y tú lo único que estás sintiendo es golpeteo por todas partes, no sabes para dónde está la superficie, no sabes si vas para arriba, si vas para abajo. Entonces es una locura la que se empieza a vivir en este momento, ¿no? Creo que en esa locura, la mayoría de las veces, las personas, si no tienen una buena red de apoyo, sí necesitan ir a terapia o al psiquiatra muchas veces, porque sí el sentido de realidad, el sentido de dónde está el piso, se vuelve como todo se vuelve como, de alguna manera, como que no puedo saber mi lugar en el mundo, mi lugar en la vida. Y aparte me siento muy solo o muy sola, porque parecería que nadie más puede sentir lo que yo estoy sintiendo. Por supuesto. Es como un estrés postraumático terrible, ¿no? Por supuesto. Entonces sí, creo que esto que tú dices es bien importante, ¿no? Sí se necesita contención y sí se necesita encontrar una persona con quien hablar de esto en este primer momento y a reserva de que en algún momento lo platiquemos más ampliamente, creo que es un momento de no hacer nada. No compartir con los hijos, por ejemplo. Eso es importantísimo, porque la tentación de compartirlo con los hijos, de lastimar al amante o al amante, de contarlo en el trabajo de mi esposo o mi esposa, de hacer esto un escándalo es muy fuerte, porque estoy muy enojado, muy triste, muy dolido. Entonces hay que parar, porque es bien fácil hacer de esto, que es por sí es algo muy, muy delicado y muy fuerte, todavía una tormenta mayor. Claro, y entonces son decisiones que se toman con el estómago, que se toman desde el enojo, desde la tristeza, como tú dices. No se toman desde la cabeza. Porque una vez que pasa el tiempo puedes empezar a entender cosas que en ese primer momento no entiendes. Claro, y hablarlo es importante, pero también con quién. Claro. Porque si yo lo voy a hablar con mi amigo que se divorció y lleva 3 años peleándose con su exmujer porque le fue infiel y le quitó a los hijos y trae toda la bronca, pues creo que sus consejos no me van a servir de mucho. Creo que saber con quién lo platico es muy importante. Tiene que ser alguien que me va a guardar el secreto por un tiempo porque no sé si lo quiero abrir. Y segundo, que no va a tratar de juzgar ni de atacar a nadie, sino más bien me va a escuchar para contenerme todas mis emociones. Por supuesto. Entonces sí hay que ser muy inteligentes. Yo también ahí les digo, yo creo que a veces los papás no son la mejor persona para escuchar porque yo siempre voy a querer defender a mi hijo o a mi hija, ¿eh? Entonces, y si tú al final arreglas la situación, eso ya se quedó ahí como lastimado. Entonces sí hay que ser muy, muy inteligentes de con quién hablarlo. Ir a terapia es para mí la mejor opción porque te vas a encontrar con alguien que sabe del tema, que te puede acompañar desde un lugar inteligente, que te puede contener, que te va a dar estrategias de cómo empezar a actuar en ese momento, ¿no? Porque aparte, cuando menos en México, cuando el hombre es infiel, en general la pareja se mantiene. Es difícil que se divorcie. Cuando la mujer es infiel, a veces sí se divorcia y el divorcio es más fuerte. Pero se divorcien o no, creo que lo importante es esta primera etapa de contención, de no tomar decisiones, de no querer
hablarlo, de no querer divorciarme, porque muchas parejas se quedan juntas después de una infidelidad y se la cobran toda la vida el uno al otro y hacen de sus vidas como un tema, un infierno. Y otras crecen muchísimo después de una infidelidad, porque creo que eso les da oportunidad de platicar de muchas cosas que no habían hablado y las cosas pueden mejorar y puede haber un crecimiento en la pareja después de una infidelidad. Y creo que tiene que ver también con la parte de los valores, ¿no? Creo que hay personas que están paradas en los valores de el cambio, la posibilidad de crecimiento, el que las personas se pueden equivocar y pueden resarcir sus errores. Hay otras personas para las que no. Hay personas que se paran en esta parte en donde una vez que te equivocaste, se acabó. Uh-huh. Entonces tiene que ver con valores personales, pero en el primer momento no tienes la capacidad para analizar en dónde estás parado con respecto a esos valores. Uh-huh. Y creo que otro paso importante después de esta contención, de revisar los valores, es que la persona que cometió la infidelidad asuma su responsabilidad, por supuesto, pida perdón, explique como desde su lugar y sea consciente de todo el daño que está haciéndole a su pareja. Creo que eso es fundamental como un primer paso, ¿no? Y me voy a regresar a esta parte que tú decías al principio, en donde yo me desvié, que me preguntabas que si yo creo que cuando la persona quiere saber todo, sí es importante que conozca todo, ¿no? Y yo creo que hay detalles que no tiene por qué conocer. Creo que sí hay una parte de información que se necesita para saber en dónde estás parada. Pero esta información la podemos pedir cuando estamos tranquilos. Sí. Y es difícil que sea al principio. Es típico que cuando se descubre casi no duermen esa noche y quieren saber todo. Y a veces dan información que solo tortura la mente después. Algunos quieren saber temas sexuales específicos que no tienen ningún sentido el saberlos, ¿no? Si era mejor que yo en la cama, si era más físicamente, en fin, cosas que no tienen ningún sentido para la... Porque además, Manuel, la infidelidad no siempre tiene que ver con que la otra persona sea más guapa o más inteligente o tenga más dinero o este tipo de cosas, ¿no? O sea, normalmente tiene que ver con un jugueteo y adrenalina. Sí, la parte de adrenalina se vuelve básica y aparte generalmente el que está cometiendo la infidelidad no está queriendo dañar a su pareja en general, o sea, no es el objetivo, es te quiero dañar, te quiero lastimar, y por eso cuando lastima le duele tanto y quiere tratar de reparar. Pero lo que tú decías me parece importante, el tema de la adrenalina, el tema de cómo la persona que sufrió la infidelidad, cómo procesarlo sin tener que tener toda la información, cuando a lo mejor en esta época de la tecnología ya revisó su celular, ya revisó su computadora y a lo mejor tienes toda la historia porque leyó chats que tiene desde el principio, que cómo te lo quitas de la mente. Yo casi siempre les digo a mis pacientes, si ves algo que parece una infidelidad, ¿para qué te avientas todo lo que sigue? Porque entre más lees, más cosas te quedan en la cabeza, porque te puedes aventar toda una conversación erótica, sexual o amorosa. Claro. Y antes eso no sucedía. Antes, si acaso le encontraban, ya lo máximo era que traía rímel en el cuello, una cosa así. Y ahora, yo no sé tú, pero yo en el consultorio, la mayoría de las personas, bueno, el 100% de las personas que he visto en los últimos 2 años han descubierto la infidelidad en el celular. Sí. Y entonces es un tema de que, por ahí dicen que busca encuentra, pero yo más que eso diría, me tengo que cuidar. Si yo sufrí una infidelidad, me tengo que cuidar. Y la mejor manera que yo conozco de cuidarme es no leer cosas que me lastimen, que tuvo que ver con la relación de mi pareja. Y segundo, tener contención de amigos que me puedan ayudar a pasar esto y terapia. Manuel, normalmente la persona que está sufriendo una infidelidad se vuelve Sherlock Holmes. Sí. O sea, busca en los teléfonos, en los mails, en la cartera, en las bolsas de los sacos, en la bolsa de su mujer. O sea, es una locura. Los persiguen,
se paran afuera de la oficina. O sea, de verdad es una locura. Algunos hasta contratan investigadores privados. Y yo creo que sí, es un momento de locura. Sí. Pero hay cosas que incrementan la locura. Sí, y creo que no le sirve ni al que cometió la infidelidad, ni a la o a él que recibió la infidelidad. Me parece que eso tensa todavía más la relación. Porque además ya tienes el lente de la infidelidad. Exacto. Entonces, cualquier cosa que veas... Y todo es sospechoso, aparte. Sí. Todo parece infidelidad. O sea, es que si la compañera de trabajo le mandó o el compañero de trabajo le mandó, ya parece infidelidad. Sí. Entonces, en esta parte que decíamos de contención, también hay una parte de autocuidado. Claro. Y eso es importantísimo. ¿Y qué le pasa al que comete la infidelidad, hombre o mujer? Fíjate que yo lo primero que veo que le sucede es que es una pena enorme, una vergüenza enorme. Ahora, me gustaría hacer una gran diferencia entre dos tipos de infidelidad. Hay una infidelidad que tiene que ver con el jugueteo, que tiene que ver con lo desconocido, con la adrenalina, y hay otra infidelidad de enamoramiento. Y creo que sí hace diferencia, ¿no? Porque la persona que únicamente está en el juego y en el coqueteo y en la adrenalina, en el momento que se da cuenta que su pareja ya tiene todos los elementos que le permiten saber que él está siendo o ella está siendo infiel, en ese momento es como si se saliera de la película. En ese momento es como, perdón, qué pena esto que está sucediendo, nunca quise lastimarte, que era lo que tú decías, o sea, tú eres el amor de mi vida, yo nunca pensé en que esta relación se termine, ni mucho menos, ¿no? Fíjate que yo agregaría otro tipo de infidelidad que es sobre todo de hombres que tienen infidelidades o cuando van a los tables o de una sola noche en donde no se involucran más que en el tema sexual y a veces haciéndolo con diferentes mujeres muchas veces. Creo que ese también tiene otras características porque me parece que ese hombre infiel o esa que generalmente es hombre no se conecta con las personas con las que está siendo infiel, pero creo que tampoco con su pareja. Como es un hombre que está como de alguna manera con problemas de conexiones emocionales y amorosas tanto con su pareja como con las infidelidades. En los otros dos hay algo, aunque sea un poco, y en el tercero hay un amor. Que las mujeres en general, para ser infieles, sobre todo mujeres mayores de 40 años, se tienen que enamorar antes de ser infieles. De alguna manera no se avientan una infidelidad si no están, cuando menos, muy entusiasmadas o en la etapa del enamoramiento. Claro, y el estar enamorado no quiere decir que esa relación vaya a continuar o que la prefiera a su relación de pareja estable, ¿eh? Sin embargo, sí me parece que el comportamiento es diferente. Claro. Porque la persona que está enamorada sí va a tratar de cuidar a la otra persona. Mientras que la persona que no está enamorada lo que quiere es desaparecer esa parte para quedarse con su pareja y demostrarle, ¿no? Que ya no hay nada. En cambio, el que está enamorado tiene que estar en un circo de dos pistas en ese momento porque quiere cuidar a su pareja, pero también quiere cuidar a la persona con la que estaba. Y esta persona que está enamorado tiene también características bien diferentes cuando es descubierto. Porque si está en la etapa del enamoramiento o de que estar enamorado fuertemente, no está tan fácil que termine la relación de infidelidad porque fue descubierto. Aunque la quiera terminar porque no se quiere divorciar, le va a costar trabajo. Y ahí tiene que trabajar para de veras poder cortar la relación de infidelidad. Porque está el attachment o el pegamento que hay hacia afuera es muy fuerte. Sí, ¿no? claro. Y entonces sí necesita trabajar también él y nuevamente creo que ir a terapia es un muy buen camino, porque cuando estás en ese momento de enamoramiento tienes que ser cuidadoso con quién lo hablas. Claro. Porque obviamente traes la espada de tu esposo o de tu esposa en el cuello o de tu pareja con la que estés.
Y por el otro lado tienes estas voces de los amigos de no pasa nada, tú haz como que si no sucedió, están los otros que te pueden regañar severamente. Y creo que lo que necesitas tú es poder decidir qué es lo que quieres hacer. Claro. Y no sé si te pasa a ti en terapia, pero a mí me pasa muy seguido con hombres y con mujeres, que cuando son descubiertos y ya llevan un rato que los descubrieron y su pareja sigue recriminando, sigue buscando pistas, ellos llegan a cansarse muy rápido, claro, porque en su cabeza está, yo fui infiel, ya terminé, yo no lo estaba haciendo contra ti, sino esto no tenía nada que ver contigo. A diferencia de si yo conscientemente o inconsciente le hago daño a mi pareja, entonces sí puedo reconocer más fácil. Pero en la esfera del infiel, él no está, en teoría, él no está haciendo daño mientras no lo cachan. Entonces siente que no tiene nada que ver con querer perjudicar a su pareja. Y cuando lo descubren, entonces al principio sí tiene esta sensación de dolor de haber hecho algo terrible, pero en muy corto, o sea, los tiempos son muy diferentes. El que cometió la infidelidad muy rápidamente, pues ya está queriendo estar en otra cosa, porque dijo, yo ya acabé acá, claro, y en cambio la otra persona pues sigue todavía queriendo explicaciones. Claro, y entonces en esta parte en donde hay como mucha pena, mucha vergüenza de que se lastimó, me parece que sí muchas veces lo que tratan es como darle el carpetazo, ¿no? Ya pasó, ya, adiós. Mientras que la otra persona, la persona que sufrió la infidelidad, le está costando mucho trabajo cerrar, claro, esa parte, ¿no? Están en diferentes tiempos. Por supuesto. Y entonces sí me parece que la persona, el infiel o la infiel, sí necesita conectarse con los sentimientos de la otra persona. Es fundamental. Y lo primero es que sí se necesita pedir perdón. Sí. Porque nos guste o no, en esta cultura empezamos nuestras relaciones de pareja de manera exclusiva. Sí, con un compromiso de exclusividad. Entonces rompiste el compromiso. Y la otra persona se siente muy agredida, entonces pide perdón. Y la segunda de las cosas es que se tiene que resarcir el daño. Y la otra persona está necesitando que le hagas sentir que es lo más importante para ti, que la valoras, que sí estás dispuesta a reconquistarla, ¿no? Y sé que a veces eso nos cuesta trabajo, porque nosotros ya queremos que eso se olvide. Claro. Y podemos caer en el tema de que se convierta en una deuda impagable, ¿no? De que ahora te lo voy a cobrar eternamente. Entonces, tampoco engancharnos con que esto te vas a tener que poner de tapete toda la vida. Claro, porque al final la persona que es infiel no es alguien que... esto de la infidelidad no se trata de buenos y malos, claro, no es de víctimas y villanos. La persona que es infiel estaba buscando algo, claro, fuera de la relación, porque las condiciones sociales y culturales aparte hoy lo favorecen, que no estaba disfrutando, que estaba necesitando a lo mejor de atención, de ciertas cosas que no estaba recibiendo en su matrimonio, o estaba pensando que hay una cosa mejor, diferente allá afuera. Pero eso no lo hace ni mejor ni peor. Lo que creo que lo hace es, puede haber cometido un error, rompió un compromiso, eso es cierto, pero sus motivos no tienen que ver con su pareja, ¿no? Muchas parejas dicen, si nos queríamos bien, todo estaba razonablemente bien. Sí, una infidelidad no tiene que ver con que la pareja esté bien o mal. Puede haber infidelidades en parejas que se llevan de maravilla, o en que se llevan muy mal. Así es, así es. Entonces, también cada caso es diferente, ¿no? Pero creo que en términos generales, la persona que cometió la infidelidad quiere que se acabe el episodio lo más rápido posible, y la persona que sufre de la infidelidad necesita sus tiempos y claro, necesita conversaciones y necesita que la otra persona haga cosas para recobrar la confianza, que es algo que cuesta muchísimo trabajo. Perdón. No, que me parece que es un tema que nos da para mucho. Claro, yo nada más quisiera cerrar con algo que es el infiel cuando también termina una relación afuera
esté enamorado o no, también tiene que pasar un proceso de duelo, claro. porque también hubo una pérdida de ese lado. Y como todo está centrado en la otra persona en la que sufrió la infidelidad, a veces no se le da importancia al duelo que estás pasando el infiel. Sí, y que por supuesto no lo puede compartir con su No, pareja. por eso se vuelve más difícil. Sí, o sea, tiene que buscar tiene que sus buscar como espacios. por dónde resolverlo, no con Claro, su pareja. no con su pareja. Y que me parece, Manuel, que, como te decía, es un tema que nos da para más. ¿Qué te parece? Se me ocurre de repente que podamos en nuestro siguiente podcast volver a hablar de esto. Creo que sí, y ojalá y nos manden preguntas, comentarios, porque puede enriquecer, y en el segundo podcast hablar de lo que la gente opina y de las preocupaciones y dilemas de este tema. Muchísimas gracias. Entonces esperaremos a que la gente nos escriba y muchas gracias por esta conversación, Manuel.